de la exsecretaria del presidente Kirchner es un testimonio que apunta en la dirección de las denuncias fundamentales, que son sobre presunto lavado de dinero. Muy bien, nosotros nos vamos al tema. En Argentina, la familia Kirchner habría mandado construir una bóveda blindada para millones de dólares. El arquitecto de la casa de Calafate divulgó el lugar exacto de la habitación en la que cabrían nada menos que 3.000 millones de euros. El programa Periodismo para Todos de Canal 13, que conduce Jorge Lanata, presentó anoche los planos y detalles de la residencia de Cristina Fernández en Calafate, provincia del sur de Argentina, donde según el periodista habría una bóveda, como la de los bancos, donde presuntamente se guardarían dinero y documentos de valor. El programa entrevistó al arquitecto Antonio Cañas, quien aseguró que la vivienda cuenta con un subsuelo con paredes de hormigón, donde estaría la bóveda. En ese subsuelo, una vez Barreiro me comunicó que Néstor quería poner una caja de seguridad. Me dice, para guardar los documentos. Cañas, que realizó todos los planos de la vivienda, señaló que la única modificación que debió hacer fue el espacio para instalar la caja fuerte, resguardada por una puerta blindada. Según detalló el arquitecto, el lugar en donde se habría instalado la bóveda, al lado de la escalera principal, tiene 1 metro de profundidad y 2 de ancho, y quien estaría a cargo de su custodia sería Ricardo Barreiro, un hombre de confianza de Cristina Fernández. El programa de Lanata recreó en el estudio los planos y detalles de la bóveda de la pareja Kirchner y según sus cuentas en el espacio cabrían unos 3.000 millones de euros. La información surge en el marco de la causa que investiga el presunto lavado de dinero que involucra al empresario Lázaro Báez y coincide con la versión dada por el ex vicegobernador de Néstor Kirchner, Eduardo Arnold, quien también volvió a hablar sobre las cajas de seguridad de los Kirchner. La semana pasada, Lanata entrevistó a la ex secretaria del desaparecido expresidente, quien habló de la existencia de bolsas de dinero. Lanata también aprovechó la presentación del programa para hablar de la visita de Nicolás Maduro a la Argentina. Incluso bromeó con un pajarito que representó al desaparecido Hugo Chávez. Hola, comandante, ¿cómo está? Muy bien, aquí estamos. Maduro me ha traído a la Argentina y se olvidó de llevarme, como dicen ustedes aquí, el muy boludo. Me ha dejado aquí en la Argentina, pero igual yo lo perdono, Maduro. ¿Qué le podemos pedir? ¿Qué le puedo pedir? Apenas podía conducir un colectivo. Vamos a ver cómo conduce el país. Al finalizar el programa, Jorge Lanata alertó a sus seguidores de la posibilidad de que lo sacaran del aire por las denuncias que ha hecho en las últimas semanas. En el final del programa, Lanata les pidió a los televidentes que hagan algo, si desde el gobierno se decide intervenir al Clarín y sacarlo de la programación de Canal 13. Que si nos borran de un plumazo, que si nos sacan de todos lados, hagan algo. Les quiero pedir que hagan algo. Yo no sé qué, realmente no sé qué. Pero hagan algo, no lo dejen pasar así nomás. No lo dejen pasar así nomás. Y yo no les pido que hagan algo por mí. Yo les estoy pidiendo que hagan algo por ustedes. Chao. Por su parte, representantes del oficialismo calificaron de chismes y falta de respeto a la figura de Néstor Kirchner, la denuncia presentada por Jorge Lanata. Así es, las reacciones del kirchnerismo al respecto. El senador Aníbal Fernández calificó de chusmerío las revelaciones y el subsecretario de Presidencia, Gustavo López, de falta de respeto a la figura de Néstor Kirchner. Esto sucede luego de 3 o 4 entregas de Periodismo para Todos, que es un espacio de investigación del Canal 13, en el cual han presentado diversas denuncias. Entre la última, además de los planos de la bóveda, están las propiedades de personas muy allegadas a Cristina Fernández, entre ellas grandes mansiones, entre ellas de su hijo Máximo, y también de personajes que hace 3 o 4 años vivían en una casa muy sencillita y ahora poseen unas viviendas valoradas en varios millones. Claro, aunque también hay que decir que la fortuna de la pareja presidencial creció por medios legales, por lo menos fue declarado el crecimiento de ese patrimonio en unas 7 veces durante el gobierno de Néstor Kirchner y ha continuado creciendo durante el gobierno de Cristina Fernández, pero es dinero declarado y se declara también las transacciones que habrían permitido generar esos ingresos.
Acá lo esencial de la denuncia tiene que ver con, sobre todo, un empresario vinculado a los Kirchner desde que era, claro, Báez, que era desde que Néstor Kirchner era gobernador de una provincia en el interior del país, que está procesado judicialmente por actividades irregulares y lavado de dinero. Pero primero no está demostrado judicialmente el vínculo de los Kirchner con las presuntas actividades ilegales, porque tampoco está condenado Báez, que habría realizado. Segundo está el tema del testimonio de la secretaria de Kirchner, que decía haber visto bolsas presuntamente conteniendo dineros que ella, sin embargo, aclara no haber visto. Y por último está esta bóveda que en sí misma no tiene nada de ilegal. Por ejemplo, se dice, eso es el dato que dio el reportaje, ¿no?, de la Nata, pues, cabrían hasta 3.000 millones de euros, pero no está afirmando que haya 3.000 millones de euros. Claro, nadie sabe qué cosa hay en esa bóveda, solo que existe. Pero la cosa es que eso se da justo cuando se inician las investigaciones también. O sea, recién están investigando a Lázaro Báez y es también, son una denuncia, informes, entrevistas que está dando Jorge Lanata en un momento en el cual él está prácticamente siendo la figura de la oposición a Cristina Fernández. Él está hablando ahora de la posibilidad de que le cierren el programa, porque el canal pertenece al Grupo Clarín, que sabemos es opositora a Cristina Fernández. Sí, el Grupo Clarín sí es víctima, digamos, y no es que tenga simpatía particular por el grupo. Por ejemplo, es un grupo que tuvo una relación cercana con las dictaduras militares del pasado en la Argentina, no son precisamente símbolos de periodismo democrático. Pero en todo caso, más allá de cuál sea la orientación política de los propietarios del Grupo El Clarín o de los medios de los que son propietarios, es claro que hay una acción concertada desde el gobierno contra el Grupo El Clarín. Primero, para obligar a vender parte de sus activos en medios de comunicación, con un argumento que podría ser atendible si no fuera parte de un contexto mayor, el argumento de que hay que promover el pluralismo en los medios, legislación que existe en países democráticos, ¿no?, incluso en Europa o Estados Unidos. Pero además ahora se acaba de añadir el hecho de que el gobierno quiere comprar un paquete accionario que le permitiría tener el control de la empresa, que es la única productora de papel para diarios en el país, de la cual son socios mayoritarios hoy en día las empresas dueñas de los diarios La Nación y El Clarín, que son diarios de oposición. Entonces, en un contexto en donde parece haber una campaña contra el Grupo El Clarín en particular, es que se produce esta denuncia de la posibilidad de que se cierre el programa. Sin embargo, no hay ninguna amenaza concreta hasta ahora contra un programa que tiene 5 millones de televidentes. Tendrían que ser muy torpes para cerrarlo, además en este contexto, porque sería claro que lo cierran por las denuncias que está llevando a cabo, lo cual le daría verosimilitud, ahora que la pretensión oficial es que no la tiene. Porque ahora no hay ninguna posición al respecto, no se conoce nada, cuál es el punto de vista de Cristina Fernández. Por ejemplo, una persona, ella suele mucho tuitear, por ejemplo, y escribir cosas que le pasan en el día, oposiciones, o incluso recomendar programas a través de su cuenta de Twitter. No he dicho nada de las denuncias de hace 3 o 4 semanas. Y Jorge Lanata ayer decía, ¿no?, que toda esa información que él tenía era que habían sacado de las declaraciones juradas de los personajes que presentaron. Bueno, y además, honestamente, más allá de todo lo que está por probar, el mero hecho de cómo creció la fortuna legalmente declarada es bastante discutible, porque salvo que los Kirchner hayan sido, además de grandes políticos, genios de las finanzas o de la especulación inmobiliaria, es difícil entender cómo compran propiedad a un valor vil y la revenden en muy poco tiempo a muchas veces el valor inicial, que es el origen de buena parte de la fortuna declarada. En ese sentido, no solo la fortuna, sino las actividades detrás de ellas han sido declaradas legalmente, pero por otro lado está este argumento de que si eso no era una forma indirecta de pagar favores, ¿no?, vendiendo a un precio muy bajo propiedades inmuebles que luego eran revendidas a un valor muchísimo más alto. Pero a Lanata ya le han cerrado programas, ¿no? Ya ha tenido problemas ya con los gobiernos en la época de Menem, creo que no me... Sí, y de hecho él tenía problemas con el Grupo El Clarín. Él hizo denuncias en el pasado contra el Grupo El Clarín, por eso algunos lo criticaban por ahora trabajar en el Grupo El Clarín, pero en todo caso yo personalmente tiendo a creer que es un hombre que es fiel a va a morir en su ley, es fiel a su profesión de periodista,
periodista y de periodista de investigación, que es el tipo de periodismo políticamente más difícil de realizar. Muy bien, entonces recomendable Jorge Lanata en el Canal 13 de Argentina. Muy bien, ahora nos vamos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro inició una campaña contra la delincuencia, sacando a 3.000 militares a patrullar las calles. En tanto, el vicepresidente chino llegó a Caracas para reunirse con el oficialismo y afianzar así lazos comerciales. La situación de Venezuela poco o nada ha cambiado. Desde las elecciones el 14 de abril, la vida continúa, mal que bien, para unos muy mal y para otros igual. Luego de la gira mercosuriana emprendida por el presidente Nicolás Maduro, buscando el respaldo y la legitimidad, ahora sabe bien que solo le queda gobernar. Una de sus principales acciones ha sido militarizar Caracas ante los altos niveles de delincuencia. Cerca de unos 3.000 militares salen a las calles desde hoy como parte de la campaña Plan Patria Segura. De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, Venezuela posee la mayor tasa de homicidios por habitante de Sudamérica. Este plan será escalonado teniendo en cuenta los resultados que traiga en la ciudad. En tanto, el vicepresidente de la República Popular China llegó al país llanero ayer domingo, pues tenía pactada para hoy una reunión con Nicolás Maduro. Li Yuanchao rendirá también homenaje al fallecido Hugo Chávez. Deseo toda la prosperidad y bienestar del pueblo venezolano. Venimos acá para profundizar y promover amistosa entre ambas naciones. Venezuela vende más de 600.000 barriles diarios de petróleo a China. Más de 200.000 de estos se destinan a pagar la deuda que Venezuela tiene con el país asiático. Muy bien, es como vemos, como una manera, una forma de poder luchar contra la delincuencia, que es una realidad en ese país, pero militarizar las calles... Sí. ¿Puede ser algo más político que una estrategia contra la delincuencia? Es discutible, ¿no? Lo bueno dentro de un panorama asiago es que las fuerzas militares van a, digamos, tener puestos fijos de control, no van a movilizarse ni interactuar en principio con población civil, algo para lo que no están preparados. Pero digamos, esta es como la... Ha habido una campaña en promedio, una campaña de seguridad al año desde que el chavismo llegó al poder. Y el problema, si acaso, ha empeorado. No es la primera vez que se usan los militares para labores de seguridad interna, incluso para combatir delincuencia. Y en el pasado esto ha tenido por momentos resultados trágicos, ¿no? Habría que recordar que probablemente no haya ningún incidente particular que sea más importante para entender la popularidad de Chávez, incidente político, quiero decir, que el llamado Caracazo. ¿Y qué fue el Caracazo? Fue un intento de reprimir manifestaciones de protesta por carestía de alimentos con fuerzas militares. Y las Fuerzas Armadas dieron muerte, según, si mal no recuerdo, cálculos oficiales, a unas 300 personas. Entonces hay grandes riesgos en utilizar a las Fuerzas Armadas para tareas para las cuales no están preparadas, y además hay discusiones sobre la constitucionalidad de usar las Fuerzas Armadas de esta manera. No es solo que se usen las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia, es que además las policías municipales que estaban al mando o bajo el mando de autoridades locales, muchas de ellas de oposición, ahora se han puesto bajo el control del Ministerio del Interior, que siendo un ministerio encargado de la policía está bajo el mando de un general en retiro, o sea, de un militar. Entonces hay un proceso de militarización de la seguridad interior que en primer lugar podría no resolver el problema, pero en segundo lugar podría en alguna medida empeorarlo, repito, en tanto no están capacitados los militares para este tipo de labores. Pero, por ejemplo, en el caso de México también se usó la militarización en la época en el gobierno de Felipe Calderón, sin embargo no se obtuvo los resultados que se esperaban, ¿no? Salvo en el último tramo del gobierno, durante los 6 años de Calderón, la tasa de homicidios siguió creciendo pese a la participación de los militares en labores, digamos, de lucha contra la delincuencia, pero además se acusó a las Fuerzas Armadas de cometer infinidad de violaciones a derechos humanos en el proceso, y por último, la prueba de que no parece haber tenido éxito esa estrategia es que el presidente Peña Nieto está creando una policía militarizada para patrullaje rural
cuyo propósito fundamental es reemplazar a las Fuerzas Armadas que han empezado a ser retiradas progresivamente del combate al delito. Muy bien, vamos a cambiar de tema. En el inicio del 31º Encuentro Económico Brasil-Alemania, celebrado en Sao Paulo, la presidenta del Brasil